pero con una finalidad, para adorar a Dios. Entonces el domingo, aunque día de reposo, no es para quedar durmiendo hasta la 1 o 2 de la tarde. Es un día de reposo para dejar el trabajo y venir a buscar al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, si tú estás aquí es porque entiende bien lo que le comenté, entiende bien la importancia de buscar al Señor, de buscar la presencia de Dios en todo lo que hacemos, ¿no? Amén. El tema de hoy es un tema que habla acerca de los diáconos, los primeros servidores. Esa palabra diácono es una palabra del griego y a veces pensamos que es una palabra que es título, que es como decir alcalde, que es como decir gobernador, pero hoy día van a entender muy bien el significado de esa palabra, amén. Entonces, cuando nosotros vemos, le pregunto, ¿hay alguien que es mecánico, entiende de mecánica acá? Ahí está, mi querido Pablo. Entonces, cuando hablamos de mecánica o de un auto, a veces hay pequeños repuestos, tan pequeños, que sin eso no funciona. Es malo. Un motor fue totalmente planeado, totalmente organizado. Un motor no es que alguien agarró un cajón, le empezó a meter tuerca, bujía, pistón y cosas, y empezó a sacudir y de repente, plum, apareció un motor. No, un motor era algo bien planeado, algo muy complejo, y una cosa va creando función en la otra. De la misma manera, si ese motor falta un pequeño repuesto, el motor no va a funcionar. Una cosa bastante sencilla no va a funcionar. ¿Cuánto alguna vez tuvieron que cambiar la bujía de su auto, ¿no? Que son unos repuestos chiquitingos, pero si está sucio el pico de la bujía, no da la chispa necesaria para la combustión y el auto empieza a fallar, humear y diversos defectos que puede ocasionar. También nosotros podemos comparar en el cuerpo, ¿no? Aquí hay médicos también o doctoras. En el cuerpo a veces nosotros vemos que un pequeño error, un pequeño órgano del cuerpo que no funciona bien, por ejemplo, diabetes. La diabetes es porque una parte del cuerpo no libera la hormona necesaria para hacer la digestión de los azúcares, ¿no? Entonces estamos hablando de un defecto en la hormona. A veces vemos también, a veces más común en las mujeres, que tienen que tomar medicamento para la tiroide, porque si esa hormona de la tiroide no funciona bien, todo el cuerpo entra en desajuste. Y a mí me impresionó mucho cuando estudié veterinaria entender que en el centro del cerebro también hay una glándula, en la base del cerebro, arriba del paladar blando de la boca, hay una glándula que es como el cerebro de todas las hormonas del cuerpo. Y ahí nosotros vemos que así mismo pasa en la iglesia. La iglesia, podemos decir, no es solo una estructura, la iglesia es un organismo vivo que cuando alguna parte de este cuerpo deja de funcionar, toda la misión puede detenerse. La próxima, por favor. Y ahí puse alguna foto, debería poner más, pero no había espacio. Pero nosotros podemos ver que una iglesia, cuando empieza a crecer rápidamente, nosotros vemos que es importante formar estructura. Es importante formar estructura. Y lo mismo sucedió aquí en este pasaje de Hechos capítulo 6. Entonces nosotros vemos que cada semana llega una nueva familia, los grupos se multiplican, los grupos de vida se multiplican, los ministerios están activos, pero un día alguien se da cuenta, en este pasaje que hemos leído, alguien se da cuenta de que las necesidades de algunos están siendo olvidadas. Una madre soltera no recibió ayuda cuando necesitaba. Un enfermo quedó sin visita. Yo me acuerdo que cuando pastoreé por casi 15 años una iglesia en la urbanización Cotoca, siempre estaba mirando la gente que iba o no iba al culto. Y cuando pasaba 2 domingos sin ir, ya le amaba, iba a visitar. Y había una hermana, una pareja de ancianos ahí
que un día pasó 2 semanas y fui a visitarlo. Porque dije, ¿qué estará pasando? La hermana Irma, ¿se acuerda, Seba, de la hermana Irma? Era una hermana fiel en la oración. Y cuando fui a visitarla, la hermana dijo, ay, pastor, yo bueno, para decir como los niños, he morido. Casi me he muerto, yo estaba muy enfermo y nadie vino a orar por mí. Yo le dije, hermana, pero la Biblia dice, cuando estás enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. No dice que Dios va a dar un don de profecía, revelación a los ancianos para que descubran por dirección profética del Señor que tú estás enferma. Entonces tiene que llamar. Y él entendió eso, ¿no? Entonces ahí oramos por ella. Y aquí nosotros vemos una iglesia cuando empieza a crecer, generalmente la estructura debe crecer, aunque la estructura debe ser equilibrada. También podemos ver en este pasaje de Hechos 6, un grupo cultural dentro de la iglesia siente que no tiene voz, que no tiene apoyo. ¿Qué hacemos cuando el éxito eterno revela fallas internas? ¿Qué hacemos cuando el crecimiento numérico no viene acompañado de crecimiento en compasión, organización y servicio? En Hechos 6 nos muestra que una iglesia viva también enfrenta crisis interna. Amén. Todas las iglesias enfrentan crisis interna. Pero el Espíritu Santo no solo obra en milagros y predicaciones. El Espíritu Santo también guía en decisiones prácticas. Un versículo que siempre oramos con los pastores, Santiago 1:5. ¿Alguien sabe de memoria? El que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios que da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Nosotros siempre estamos orando también pidiendo sabiduría al Señor para tomar decisiones prácticas. Y hoy veremos cómo ese conflicto en este pasaje de Hechos 6 se convierte en una oportunidad. Cuando la iglesia responde con sabiduría, unidad y liderazgo lleno del Espíritu Santo. Amén. Entonces es muy importante entender que nosotros debemos ser dirigidos por el Espíritu Santo. Y es más, un pasaje que me encanta, Romanos 8:14, dice, todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Esa es una labor para todo cristiano, ser guiado por el Espíritu de Dios. La iglesia primitiva también creció tan rápidamente, pero con ese crecimiento empezó a haber que tensión interna. ¿Qué hizo la iglesia? ¿Se dividió? ¿Ignoró el problema? No, ellos respondieron con sabiduría espiritual, liderazgo piadoso y acción concreta. Próxima, por favor. El tema central de este pasaje, la iglesia enfrenta una crisis de crecimiento y responde con sabiduría espiritual, dando lugar a una nueva estructura de servicio. Próxima. El contexto. Después de la oposición eterna, el capítulo 4 y 5 anterior, ¿se acuerdan? Que hubo oposición, que llevaron a los apóstoles presos, vino un ángel, los liberó y toda la historia que ya escucharon anteriormente. Pero ahora empieza una dificultad interna, una queja, una murmuración, o podemos decir un chisme relacionado con la administración de recursos. Ese texto narra cómo los apóstoles delegan funciones para que la iglesia continúe creciendo sin perder su enfoque espiritual. La próxima. Nosotros podemos ver que cada versículo de los 7 versículos que vamos a analizar hoy tiene una temática diferente. El versículo 1 hay un problema. Versículo 2, la decisión de los apóstoles. Versículo 3, el perfil de los servidores. El versículo 4, la prioridad apostólica. El versículo 5, elección de los 7 diáconos. Y versículo 6, imposición de mano. Versículos 7 al 9, el resultado. Próxima, por favor. El versículo 1, ¿cuál era el problema? Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, ¿se acuerda cuando hemos visto el derramar del Espíritu Santo el día de Pentecostés cayó sobre, ¿cuánto? 120. ¿Qué pasó después? 3,000. Después, 5,000. Y después dice multitud. Y aquí nosotros seguimos viendo en este pasaje
que multitud de personas llegaban a conocer al Señor. Y esa multitud de personas que llegaron a conocer al Señor no era porque los discípulos o los apóstoles eran lo capísimo en exposición, en oratoria, no era un capo en oratoria. Hermano, la Biblia dice, ¿quién eran esos? Hombres sin denuedo, sin estudio. ¿Y cómo puede predicar con tanto denuedo, con tanta autoridad, con unción la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque justamente como han visto el título de esa serie, nosotros no pusimos Hechos de los Apóstoles. ¿Cómo se llama? Hechos del Espíritu Santo. Porque ¿quién hace todo? El Espíritu Santo, usando a los apóstoles. Y aquí dice, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja. En otra traducción dice una murmuración. En el término Camba podemos decir un chisme. En términos brasileños puede decir una fofoca. Surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Nosotros vemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento y también el Nuevo Testamento, habla de la importancia de la iglesia en ayudar a los huérfanos y a la viuda. ¿Y quién eran esos judíos helenistas? Eran judíos que no eran de Palestina y que hablaban griego. ¿Y quién eran los judíos nativos? Eran los hebreos. Imagínense nuestra iglesia madre en los Estados Unidos, nuestra iglesia cobertura, tiene el culto en inglés, tiene el culto en español, tiene el culto en árabe, tiene el culto en hebreo y tiene el culto en dos idiomas más, uno de África y el otro de allá de Asia, no me acuerdo bien. Y me impresionó una vez que fuimos ahí y vimos que estaba un hebreo orando y bendiciendo el árabe y el pastor árabe orando y bendiciendo al hebreo. Si nosotros fuéramos a traer este versículo hoy día acá a Santa Cruz, estaría quizá hablando de una iglesia que hay cambas y collas. Y de repente, ¿qué pasó en la situación acá? Ellos estaban atendiendo mejor a los judíos hebreos y estaban poniendo un poco a un lado los judíos helenistas, que eran judíos que habían venido de otro lugar. Eran judíos que hablaban el griego. O podríamos decir, si fuera en la situación actual, la iglesia estaba dando prioridad a la viuda camba y poniendo a un lado la viuda colla del altiplano. Y si la iglesia fuera allá en La Paz, sería al contrario. La iglesia estaría dando prioridad a la viuda colla y poniendo a un lado la viuda camba. Y aquí, hermano, a mí me impacta porque a un futuro, si Dios permite, nos gustaría que aquí, en nuestra iglesia, tuviéramos un otro culto que fuera en quechua. Amén. Ver la persona sentada con su vestidura normal, con su polera, con su vestidura típica. ¿Cuántas veces vemos a veces iglesias que dicen, no, esa iglesia es de puro camba? O la iglesia, hermano, la iglesia no hay camba, colia, chapaco o lo que sea. La iglesia somos un cuerpo de Cristo. Entonces, hermano, uno de los sueños que tenemos como iglesia es llegar un día y tener un culto en quechua. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Así como también nosotros estamos preparando un misionero a Araona, originario de Araona. ¿Por qué? Para que él vaya a la tribu indígena Araona y predique en su propio idioma. Aquí nosotros vemos que había ese problema. Próximo, por favor. Entonces, en ese problema creciera el número de los discípulos, había murmuración. La murmuración es un resumen del diccionario, queja interna, comentario disconforme y no un reclamo abierto. Entonces la murmuración, el chisme, ¿cuál era? En lugar de esa persona que no estaban siendo atendida, los judíos helenistas, que eran los judíos que habían venido y hablaban en griego, ellos, en lugar de ir y buscar a los apóstoles, ellos, ¿qué empezaron a hacer? Murmurar. Empezaron a hacer chisme. Y nosotros vemos en el Antiguo Testamento como Dios odia la murmuración. Dios odia la murmuración. Inclusive, un momento, María, la hermana de Moisés,
empieza a murmurar y dice, ¿acaso Dios no habla también con nosotros? ¿Y por qué ese tartamudo de ahí? Dios le puso al tartamudo como el líder y él empezó a murmurar contra Moisés. Era su hermano, era tartamudo, quizá no era el líder que la gente podía ver, ese debía ser nuestro líder. Quizá Aarón hablaba muy bien, quizá Aarón tenía una buena, ¿cómo era la palabra? Oratoria, pero Dios le puso a Moisés tartamudo. Y él empezó a murmurar. ¿Y qué dice la palabra? Que un día Dios le puso una lepra a María. Y Moisés, como tenía un corazón amable, fue y clama a Dios para que le sane. Y Dios le dijo, no. Así como cualquiera que escupiera en su rostro, la mandó a María que tuviera 7 días con lepra afuera de la congregación para que ella pudiera ser humillada bajo la mano poderosa de Dios. Y después Moisés fue, oró por ella y ella fue sanada. Entonces había una murmuración acá. Ellos, en lugar de buscar los apóstoles, empezaron a murmurar por detrás. Era una murmuración entre griego contra hebreo. Ojo, no era griego, eran judíos que habían sido criados y hablaban el idioma griego y que venían de otro lado. Y también aquí nosotros vemos que esa distribución diaria, la ayuda diaria a la viuda, algo que la iglesia asumía como deber. Ese pasaje de Deuteronomio y Santiago habla de la importancia de eso. Entonces, ¿cuál era el problema? La aplicación próxima, por favor. Incluso el crecimiento puede generar tensión interna, pero la iglesia no debe ignorarla, sino enfrentarla con sabiduría espiritual y justicia. Amén. Próxima. La decisión de los apóstoles, versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesa. Y esa palabra no es conveniente, esa traducción NBLA. En la otra traducción dice, no es justo que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir la mesa. Pero la parte que los apóstoles dijeron no es justo, no es, ojo, no es que él tenía un grado mal de importancia. ¿Por qué? Porque esa palabra servir a la mesa, es más, en este pasaje que hemos leído, del versículo 1 al 7, ¿había la palabra diáconos ahí, sí o no? ¿Quién prestó atención? ¿Hay la palabra diáconos escrita? No, no hay la palabra diáconos. Esa palabra diácono viene del término griego servir a la mesa, diaconén trapezaila. Entonces, ¿qué piensan que eran los diáconos en la época? Servidores. ¿Servidores de qué? De mesa. En nuestro diccionario Canva, ¿qué es eso? Mesero, garzón, o mozo, como dice, mozo. Entonces eran los diáconos los que estaban sirviendo a la mesa. Pero aquí el enfoque de los apóstoles no era de que ellos estaban en un rango mayor de autoridad y por eso no es justo que nosotros estemos sirviendo a la mesa. Nosotros somos los mayores. Nosotros aprendimos, los pastores aprendimos, el día de reconocimiento como pastores, nosotros aprendimos del pastor Joel, pastor Kelvin, que nosotros no estamos aquí para ser servidos. Nosotros estamos aquí para servir. Y nosotros como pastores debemos ser ejemplo para toda la iglesia. Y todos nosotros debemos estar sirviendo, porque nuestro mayor ejemplo, ¿quién es? Jesús. Que siendo Dios, creador de todo el universo, vino a servirnos, y la Biblia dice, como muerte de cruz. No existe en todo el mundo, en todo el planeta de la tierra, un mayor ejemplo de un servidor como Jesús, que cuando llegó a los discípulos empezó a lavar los pies, ¿se acuerda? El lavar los pies era una función dada a los esclavos. La gente que tenía una mejor condición de vida tenía esclavos. Y ellos llegaban y se sentaban y los
esclavos lavaban su pie. Imagínense, hoy es muy lindo venir con zapatitos cerrados a la iglesia, pero en aquella época se usaba sandalia. Imagínense, no había falta andar con sandalia. ¿Cómo legaba su pie en la entrada de la casa? Y la costumbre era que se lavaba los pies en la entrada, se dejaba ese zapato que olía riquísimo ahí, ¿no? Que estaba con un pegamento de sudor, con polvo ahí, lo dejaban ahí y le daban una chancleta para que pueda entrar en la casa. Era una costumbre. Pero imagínense, de repente llega el creador del universo, nuestro Salvador, a lavar los pies de los discípulos. Y Pedro dice, no, Señor, no permito que tú laves mi pie. Y Jesús le dijo que tenía que hacer eso. Si no, él no iba a tener parte con él. Jesús estaba enseñando que tanto Jesús como los apóstoles, como nosotros, debemos ser que lavadores de pies. Ya no le digo que saliendo acá usted vaya a lavar los pies de la gente. No le digo que al final vamos a poner un montón de bañadores acá y llamar a la gente para lavar los pies. El Señor estaba diciendo que nosotros debemos ser servidor. Entonces la palabra diácono es una palabra que significa servidor. El concepto de diácono en la Biblia no se limita a un cargo específico, sino que abarca la idea fundamental de servicio y asistencia a los demás en el nombre de Dios. Y me encanta ver, en varias oportunidades estuvimos viendo que cerca de 90% de la gente que viene a la iglesia están sirviendo en alguna área. Entonces nosotros vemos que eso no depende de que nosotros los pastores somos buenos líderes, no, depende de que el Señor está moviendo a la iglesia y haciendo entender la importancia de servir en alguna área. Próxima, por favor. Nosotros vemos aquí el concepto de diáconos en la Biblia. Es alguien que está al servicio de otro, ya sea en tarea práctica o en la proclamación del evangelio. No implica necesariamente un cargo formal. Aunque a veces se asocia con el oficio de diácono, el término puede aplicarse a cualquier persona que sirva a Dios y a los demás. En el Nuevo Testamento, diácono se utiliza de diferente manera, como vemos también en Lucas 10, la asistencia en la mesa, en Hechos 6, como vemos acá en el servicio a la iglesia, en Romanos 16:1, el ministerio en general. Y la relevancia para nuestra vida cristiana es que todos los creyentes están llamados a servir a Dios y a los demás en su vida. En ese versículo 3, nosotros vemos, por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Aquí cuando ellos dijeron, pusieron 3 cosas importantes. Primero, buen testimonio, integridad pública, buen testimonio para con los adentro y para con los de afuera. Segundo requisito, llenos del Espíritu Santo, que deberían ser hombres con una evidencia de vida espiritual auténtica. Y sabiduría, capacidad de discernir y manejar situación compleja. La aplicación que el servicio práctico en la iglesia requiere personas con madurez espiritual y no solo con habilidades técnicas. Ahí nosotros vemos muchas veces cuando en la iglesia hay un tesorero, que el tipo puede ser el mejor tesorero del mundo, pero su nivel de fe es bajo. Entonces él no aplica lo que la Biblia dice de la pasión, por ejemplo, por misiones, la pasión por ganar vida. Entonces esa persona puede ser un mejor contador que existe en Santa Cruz, pero si él no tiene esa evidencia de una vida espiritual auténtica, él va a frenar el avance del evangelio y misiones, va a frenar el avance de evangelismo y todo lo que sea, porque él va a pensar solamente número. Y aunque la Biblia dice que antes de construir una torre debemos hacer números, pero también nosotros creemos que el proveedor de los materiales para construir la torre, ¿quién es? Dios. Él es el dueño del oro y de la plata. El perfil de los servidores. Nosotros vemos acá, por ejemplo, servir no depende de tu estado emocional,
Servir no depende de su estado emocional. Servir es una decisión. Nosotros vemos hoy día, por ejemplo, los levitas que estaban tocando la canción. Yo vi que no todos estaban con su salud al máximo. Durante la semana algunos pidieron oración porque estaban delicados de salud. No vinieron a servir, podían estar mejor. No, estoy un poco delicado, tengo que estar durmiendo. No, ellos entienden la importancia de servir al Señor. Nosotros vemos ese ejemplo de la mujer de Reyes 17, que había una hambruna muy grande y ella tenía lo último de su pan. Y cuando llega el profeta, le pide que comparta con ella un pan. Y el profeta no le dijo, dame todo lo que tiene. Y ella va a buscar y dice, bueno, lo que tengo alcanzaría para comer yo y mi hijo. Y mañana, a partir de mañana, me esperar a morir. Igual vamos a morir, igual estamos con hambre. Entonces preparó el pan, le sirvió al profeta. Y de ahí él oró y bendijo. Y Dios multiplicó, como ustedes conocen, la harina y el aceite. Entonces esa mujer estaba al borde de la muerte diciendo, lo último que tenemos para comer, pero ella decidió servir. El ejemplo de Marta y María, ustedes conocen muy bien, que aquí nosotros vemos, no podemos excluir la importancia de la Marta. No podemos excluir la importancia de esa mujer que estaba buscando mantener la casa limpia, quizá preparar un buen majadito para Jesús que estaba visitando a ella, un locro, no sé qué estaría preparando. Pero nosotros vemos que en ese momento Jesús ve que ella estaba sirviendo, y Jesús le dice, mire, no he venido aquí para comer. He venido aquí porque quiero compartir con ustedes. Entonces no está mal que ella estaba preocupada en dar algo a Jesús de comer. Lo que estaba mal es que ella no puso atención que Jesús quería compartir palabras de vida con él y con María. Cuando María se sienta a escuchar a Jesús, ella viene y dice, Jesús, mire, yo aquí lavando los platos, cocinando, y mira a esa María sentada pancha. ¿Qué tipa más pancha, oye? Entonces no, es importante las dos cosas, pero es importante entender. En ese momento Jesús no estaba preocupado si había allá en la cocina unos platos sucios. Jesús no estaba preocupado si había un poco de polvo en el piso. Jesús estaba preocupado que quería darle palabra. No, nosotros vemos en este pasaje en 2 Corintios, que es un pasaje bastante profundo, que Pablo, él habla así, 2 Corintios capítulo 4, versículo 1. Por tanto, puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia, no desfalecemos. Versículo 7. Pero tenemos ese tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos, llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que en nosotros obra la muerte, pero en ustedes la vida. Y el versículo 16 al 18 dice, por tanto, no desfalecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Entonces nosotros vemos acá que Pablo, el título de ese capítulo 4 es Ministro de Cristo. Pablo está diciendo, mire, debemos ser ministros de Cristo solamente cuando todo está perfecto, solamente cuando todo está bien. Debemos ser ministros de Cristo porque así como una pareja cuando se casa, tenemos dos parejitas aquí que recién se casaron, Ronnie, Ana Julia, Andrés y Nicole, han prometido, voy a estar contigo solamente cuando todo esté bien. ¿Así fue?
No, voy a estar contigo en la buena y en la mala. Aquí también nosotros vemos, hermano, el ministro tiene dificultad. El ministro tiene, como él dice aquí, perseguido. A veces está derribado, a veces una cosa. Pero él compara aquí, que me encanta este versículo. Le voy a volver a leer. Él dice, tenemos ese tesoro en vaso de barro, para que la grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Nosotros como ministros, como siervo de Dios. Cuando digo nosotros, no somos los 4 pastores o la persona del cuerpo de ancianos. Cuando digo nosotros, todos nosotros. Todos nosotros. Y aquí sigue diciendo que me encanta que no desfalecemos. Nosotros estamos siempre acá. Y aquí dice, mira, afligido en todo, pero no agobiado. Perplejo, pero no desesperado. Perseguido, pero no abandonado, derribado, pero no destruido. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que estaría con nosotros. Y me encanta los versículos cuando habla, por ejemplo, Salmo 23:1, dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. A todo cristiano le encanta. No me va a faltar nunca un buen trabajo, un buen auto, una buena casa y todo. Pero el versículo 4 dice, aunque ande por el valle de la sombra y de la muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. En Isaías también habla, cuando pase por las aguas o por el fuego, yo estaré contigo. El Señor promete que estaría con nosotros en ese tiempo de servicio, en ese tiempo que andamos acá. En el capítulo 12 habla del aguijón de la carne. Habla del Pablo cuando está con el aguijón de la carne. Y el Señor permite eso. Y él dice que rogó al Señor 3 veces para que le quite el aguijón de la carne. Por si acaso, el aguijón de la carne no era la suegra, porque Pablo no era casado. No vengo a inventar doctrina por ahí. Pablo era soltero. Él tenía un aguijón de la carne. Y la Biblia dice que era un mensajero de Satanás que lo abofeteaba todo el tiempo. Y él rogó al Señor. Y el Señor dijo, ya pobrecito Pablo, venga, le voy a sacar esa espina de la carne. No, el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, hermano, nosotros, ustedes, nosotros, para servir, no necesitamos, hermano, aquí no existe ninguna mamá de Tarzan. Aquí no existe ningún Superman, que cómo va a salir la película, creo que de aquí a unas 2 semanas. No existe ningún Superman. El único, como dice aquí, que es glorificado en todo el Señor, que tiene ese tesoro en vaso de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Toda la gloria, toda la honra es para Él, hoy, mañana, siempre. Y cuando nosotros estamos en la eternidad en el cielo, como habla, que me encanta ese capítulo de Apocalipsis 5, estaremos vestidos de vestidura blanca y cantando nuevo cántico diciendo, digno eres, digno eres, digno eres, porque con tu sangre nos has comprado para Dios de todo linaje, pueblo, tribu y nación. Cuando tú llegues al cielo, tú no vas a decir, llegué aquí porque yo era bueno. Llegué aquí porque yo andé bien en los caminos del Señor. Cuando tú llegues al cielo, lo único que va a decir, digno es Él, digno es Él, digno es Él. Toda la gloria para Él. Entonces nosotros vemos también, la Biblia dice que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero Dios no necesita de tu adoración. Dios no necesita de tu servicio. Dios tiene millones de ángeles que le sirven día y noche. Dios tiene millones de ángeles que lo adoran. Cuando nosotros adoramos y servimos al Señor, ¿por qué lo hacemos? Por gratitud. Y cuando lo hacemos, nos sentimos con gozo, con alegría, porque estamos sirviendo al Creador de todo el universo. Amén. Próxima, por favor.
Una iglesia empieza a crecer y se empieza a crear estructura. Nosotros podemos ver eso importante. Hace poco, algunos de los que están aquí pudieron leer un libro que se llama La vid y el enrejado y la vid. O en palabra camba, la vid y la parra. ¿Está bien? La parra. Ese libro nosotros hemos leído y es tan importante que vemos que cuando la vid va creciendo, se necesita crear estructura para la planta de la vid, ¿no? De la uva. Pero nosotros vemos que muchas veces las iglesias crean estructura, que es bueno, pero a veces crean estructura que no son buenas. Por ejemplo, en mi época de cristiano, y una de las cosas que me encanta, y a veces voy al campo escuchando, son los himnos. Lo tengo aquí, mi padre a veces está conmigo y hablando con él y empieza a cantar y dice, mire ese himno que voy a cantar en el culto de ancianos a las 5 de la tarde. ¿Conoce? Como no, pues conozco los 150 himnos que están en el himnario, prácticamente todo lo conozco de memoria. A mí me ha edificado. Pero llega un momento que algunas iglesias pusieron que solamente esos 150 himnos deben ser cantados. Yo me acuerdo, Rainer se acuerda muy bien, en nuestra época de joven en la iglesia, en la juventud, en el grupo de jóvenes cantábamos coros, era corinho, como dice en portugués, y los himnos. Pero no se cantaba eso los domingos, hasta que llegó un momento y empezó a cantar las dos cosas. Y me acuerdo muy bien cuando fui a una iglesia, yo tenía un sueño de ir a una iglesia que tuviera un coro. ¿Han visto en películas esa iglesia que tiene ese coro enorme atrás? Y fui a Texas, a Houston, una iglesia, y justamente busqué sentarme bien al frente. Y hermano, tenía un coro que era increíble. Yo ahí pude ver un destello de cómo sería el coro de Los Ángeles, increíble. Y tenía un órgano de tubo. Imagínense, un órgano de tubo. Es una pared entera de la iglesia con los tubos enormes que cuando van apretando y tocando con puro sonido. Y para mí fue algo increíble. Había un director, un maestro del coro. Y después pregunté a alguien, ¿y eso hoy día un día especial para tener esa orquesta? No, todos los domingos tiene. Y yo empecé fui muy tocado, porque yo estaba sentado ahí y fui muy tocado de ver, digamos, esa música tan linda. Pero de repente estaba yo ahí prácticamente aquí como tercera fila mirando, viendo la maravilla de los cánticos. De repente cuando miro para atrás a observar la iglesia, solo vi cabeza blanca, solo vi ancianos. ¿Dónde está la juventud de esa iglesia? No están ahí, no hay juventud. ¿Dónde están los hijos de los hermanos cabeza blanca que están? No sabemos si van a otra iglesia o si simplemente están perdidos en el mundo. ¿Por qué? Es muy lindo los himnos, es muy lindo la orquesta, es muy lindo. Pero ellos crearon una estructura cerrada, como diciendo solo esto. Y la Biblia habla, cuando habla en Apocalipsis 5, que cantaba un cántico nuevo. Cántico nuevo. Imagínense por la eternidad de la eternidad de la eternidad cantando cántico nuevo al Cordero que fue inmolado. Amén. Cantando cánticos nuevos. Ahí es donde nosotros vemos que es importante una estructura importante, pero estructura bíblica, estructura de organización, estructura para una iglesia. Entonces la iglesia puede tener una buena estructura, todo muy bien organizado, el ministerio. Puede ser una iglesia que tiene mucha actividad. Hermano, ayer yo estaba buscando y descubrí una iglesia en los Estados Unidos, en la fecha que voy a estar, que va a tocar un grupo musical que me encanta. Entonces ya estoy viendo la manera de ir a ver el concierto. Pero muchas veces iglesias se dedican a hacer actividades, pero se olvidan de lo más importante. Descuidan primero la predicación de la sana doctrina, descuidan la oración y descuidan la adoración genuina. Y si eso pasa, todo será una iglesia muerta. Es como Jesús le dijo a la iglesia de Sardis en Apocalipsis: yo conozco tus obras, que tienen nombre y que vive, pero estás muerta. Está muerta. Estaba hablando de una iglesia
que tiene nombre, que vive, pero en una iglesia muerta. Y él dice, porque no he hallado tus obras perfectas. Y el mayor peligro de una iglesia no es el ataque del enemigo. Hemos leído en el anterior domingo, Lucas 9:1, que Jesús reunió a los 12 apóstoles y le dio poder y autoridad sobre todos los demonios. Lucas 10:19 también el Señor dice, mire, les he dado autoridad para pisotear sobre serpientes y escorpiones, sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. Pero el mayor peligro de una iglesia, ¿sabe qué? Cuando la iglesia empieza a crear estructura, actividad, cosa muy linda aquí, cosa muy linda allá, y se olvida de lo más importante, se olvida de la presencia de Dios. Se olvida de la presencia de Dios. Hermanos, si la presencia de Dios no está, no hay arrepentimiento. El único que puede traer arrepentimiento y la convicción del pecado es el mover del Espíritu Santo. Si no hay la presencia de Dios, los hermanos están viviendo y andando en pecado, porque el único que convence de pecado es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, si no hay el mover del Espíritu Santo, no hay quebrantamiento y lloro y arrepentimiento. Y cuando nosotros vemos en la Biblia de un avivamiento, habla de arrepentimiento. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Necesitamos de mover del Espíritu Santo, pero necesitamos de un avivamiento, pero también se necesita la reforma. La iglesia más o menos debe caminar como en dos patas. Hay un avivamiento de Dios. Cuando hay un avivamiento, hay la reforma. Y el avivamiento es como un surfista que va a agarrar ola en el mar. Él nada contra corriente, agarra una ola, sube algunos segundos o a veces minutos, termina, vuelve a nadar contra corriente, vuelve a agarrar la ola. Más o menos así. La iglesia necesita búsqueda de avivamiento, sí, pero necesita reforma. Avivamiento, reforma. Avivamiento, reforma constantemente. No podemos vivir sin el mover de Dios, pero no podemos vivir también sin la reforma. No podemos ser una iglesia que solo busca el mover de Dios y no está fundando la palabra, enseñando a los cristianos a tener oración, enseñando a los cristianos a tener un tiempo de adoración diaria, enseñando a los cristianos de depender del Señor. Es por eso que en el libro del pastor Kelvin, él dice la lección número 1 para todo aquel que está discipulando a alguien, no es enseñar doctrina, es enseñar al nuevo convertido a tener un tiempo de devocional en la presencia de Dios, en oración, lectura de la palabra y adoración personal. Entonces, hermano, la presencia de Dios es lo más importante. ¿Se acuerda cuando Jesús dice, Señor, en tu nombre sanamos enfermos, Señor, en tu nombre expulsamos demonios, Señor, en tu nombre eso, aquello? Y Jesús lo mira y dice, muy bien. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? Apartaos de mí porque no lo conozco. Entonces, hermano, es importante orar por los enfermos, ¿sí o no? Sí. ¿Es importante expulsar demonios? ¿Sí o no? Sí. Es importante todo. Pero el Señor está diciendo lo más importante es mi presencia. Lo más importante es tu relación con Él a cada día. En la época del Antiguo Testamento, el arca de Dios simbolizaba la presencia de Dios. Pero ellos empezaron a usar el arca de Dios como un amuleto, aún andando en una vida de pecado. Y los levitas, cuando una vez llevaron el arca del pacto delante, el arca del pacto fue tomada y fue guardada por casi 20 años. Porque el pueblo tenía el arca del pacto como un amuleto y no como la real presencia de Dios. ¿Cuántos cristianos dicen soy cristiano? Soy cristiano, pero ¿y dónde está la presencia de Dios en tu vida? ¿Dónde está la presencia de Dios? Cuando hemos leído en Hechos 1:8, ¿qué dice? Recibiré poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y seré testigo. El Espíritu de Dios sobre nosotros es para darnos poder de testificar. La próxima, ahí también, por favor, Hechos 6:4. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio o al servicio de la palabra. Cuando él habla acá, él está diciendo perseveraremos en la oración. El ministerio de la palabra, diaconía,
de logos, predicación, enseñanza y evangelización. La aplicación, la oración y la enseñanza de la palabra son tareas central del liderazgo pastoral. No deben ser descuidadas por ninguna otra urgencia. Y el enemigo siempre va a querer ponernos actividades y más actividades a los líderes, a los padres de la familia, a las esposas, para que busquemos toda la actividad y nos olvidemos de lo más importante, la oración. Ahí nosotros vemos la prioridad apostólica. Los apóstoles estaban convencidos de que la oración era muy importante en el ministerio de los líderes cristianos. Aquí nosotros vemos todos esos versículos en Hechos, hablan de la importancia de la oración, de la importancia de la oración. Yo solo voy a leer uno anterior que habla capítulo 4, 24. Hechos 4, 24. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. En la mayoría de esos textos que tú ves ahí, no da tiempo de leer, en la mayoría de esos textos dice que oraban, después de que oraban, el Espíritu del Señor lo tomaba y ellos quedaban todo el tiempo caído en la iglesia temblando. No, dice el Espíritu Santo de Dios lo tomaba y ellos hacían que hablaban la palabra de Dios con valor. Por eso en Hechos 1:8 dice, recibiré poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Nosotros tenemos ese poder para que hablar la palabra con valor. Yo le pregunto, si tú dices que eres lleno del Espíritu Santo, durante la semana que pasa, al menos una vez, el Señor le está usando para hablar la palabra de Dios con valor. Importante pensar en eso. La próxima, elección de los 7 diáconos. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Aquí casi parecen los nombres de los 300 guerreros allá de la película, los 300. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque todos esos nombres eran nombres griegos. Entonces mire que la decisión de los apóstoles fue elegir esos 7 diáconos que eran hombres que hablaban el idioma griego. Generalmente ellos hablaban hebreo, hablaban el arameo, que era el idioma hebreo usado en la época, y eso hablaban el griego. ¿Por qué? Porque hay ese obstáculo de atender a las viudas helenistas, a la viuda que eran judías que vinieron de países que hablaban el griego, fue resolvida. Y la aplicación próxima, por favor. La iglesia respondió a la atención con inclusión, sabiduría y representación justa. Y después a eso le presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. La imposición de manos se usaba de 5 maneras. Próxima, por favor. Se usaba de 5 maneras. En conexión con los milagros de sanidad, en todo ese pasaje dice que cuando vayan a orar, impongan la mano sobre los enfermos. Era para la oración de sanidad en los enfermos. También la imposición de mano era para bendecir a otro. También era en conexión con el bautizo en el Espíritu. Y en la comisión, que fue en ese versículo 6, la imposición de mano era para comisión de un trabajo específico. Y allá en 1 de Timoteo era impartir dones espirituales por medio de los ancianos. Pero voy a comentar solamente el número 3. Esa imposición de mano era para comisión para un trabajo específico. Una vez un amigo mío que era pastor dijo, mire, yo no voy a cortar mi pelo en cualquier peluquero, porque la Biblia dice que no deben poner la mano con rapidez. No participaré de pecados ajenos. Él me dijo, si voy a un peluquero y él impone la mano sobre mí, entonces me va a compartir su pecado. Yo le dije, hermano, si fuera así no podemos andar en micro, porque de repente en el micro alguien ve, ahí está el pastor y pone la manita ahí y hace tridín.
y le está compartiendo su pecado. No, porque no entendía el contexto cuando dice la palabra no imponer con ligereza. ¿Qué significa? Si nosotros le amamos a una persona y ungimos a esa persona como un ministro de la iglesia y esa persona anda en pecado, en adulterio, ¿qué va a pasar con la iglesia? ¿Él acaso no es ministro de la iglesia remanente y ahí está con la cambita de la esquina? ¿O él es ministro y está allá chupado? ¿O él es ministro y aquí allá? ¿O él es ministro y está... Muchos ejemplos que se puede dar. Entonces aquí cuando habla, está hablando de imposición de mano para un trabajo específico. En ese caso, imponieron la mano sobre ellos, oraron por ellos, era como impartiendo autoridad. La imposición de mano próxima, por favor. La imposición de mano era la consagración y ordenación de los 7 hombres. Aquí tiene 2 implicaciones de primordial importancia. Primera, era un testimonio público de parte de la iglesia de que los 7 varones habían comprobado con el tiempo que eran constantes en piedad y fidelidad a la dirección del Espíritu, y también era un acto de consagración de los hombres a la obra de Dios y un testimonio de la decisión de ellos de aceptar la responsabilidad del llamado de Dios. La aplicación, el liderazgo en la iglesia debe ser reconocido públicamente y confirmado espiritualmente. El resultado, la próxima, por favor. Quiero pedir a los levitas que puedan pasar adelante, por favor. Resultado, la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. Y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Mire qué interesante, cuando ellos empezaron, aquellos que tenían el llamado en la predicación, empezaron a predicar la palabra de Dios. ¿Qué pasó? El número de los discípulos se multiplicaba. ¿Y a dónde llegó la palabra de Dios? Inclusive a los sacerdotes. Dice, muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Muchos de los sacerdotes que eran contra creer de que Jesús era Dios, creyeron y empezaron a obedecer a la fe. El versículo 8 al 10 dice, Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y el versículo 10 dice, pero aquí algunos de la sinagoga, llamada de los libertos, incluyendo tanto Cireneo como Alejandrino, y algunos de Cilicia y de Asia, se levantaron y discutían con Esteban. Y esa historia sigue el próximo domingo. No le quiero avanzar al tema del próximo domingo, pero solo concluir acá. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Porque Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y yo le pregunto, él hacía señales y él predicaba con sabiduría, como dice aquí, con sabiduría y conocimiento de la palabra, solo porque oraron por él. No, porque nosotros vemos la Biblia que esta es una señal. Debemos ir predicando el evangelio en todo el tiempo, pero aquí nosotros vemos que Dios hacía prodigios y señales entre él, no porque él era el tipo de la película, no porque él era el capo, sino porque, ¿se acuerda cuando fueron a elegir a los 7? Una de las primera y más importante cualidad, ¿cuál era? ¿Cuál era? Ser lleno del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es la diferencia de un cristiano tener el Espíritu Santo y ser lleno del Espíritu Santo? ¿Sabe qué? Un vaso lleno, ese vaso ya está casi terminando. Yo puedo seguir llenando. Un vaso lleno no entra más. Significa que un cristiano lleno del Espíritu Santo es como José. Vivía en Egipto, pero Egipto no vivía en José. Era como Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Vivían en Babilonia, pero Babilonia no vivía en ellos. Entonces un cristiano lleno del Espíritu Santo, un cristiano que la cosa del mundo no vive en ellos. Están entregados a la voluntad del Señor. Próxima reflexión. 1 Corintios 15, 58 dice, por tanto, mis amados hermanos, estén firmes,
constante, abundando siempre en la obra del Señor. Otra traducción dice creciendo siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Y otra palabra dice, Dios no es deudor de nadie. En Apocalipsis 22:12 dice, por tanto yo vengo pronto y mi recompensa, en otra traducción dice, mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Hermano, Dios no es deudor de nadie, pero nosotros cuando servimos al Señor no estamos preocupados. Yo estoy seguro que ninguno aquí está pensando, voy a servir ahora, pero ¿cuál será mi recompensa? Hermano, la recompensa mayor que tú tienes, que por la gracia de Dios, no es por obra. ¿Sabe cuál es? La fe, la salvación es un don gratuito de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. La recompensa mayor que nosotros vamos a tener es estar en la presencia de Dios por la eternidad de la eternidad. Pero esos dos pasajes y muchos otros en la Biblia dice que Dios va a recompensar por la eternidad. Es por eso que Jesús dice, no hagáis tesoro en la tierra, donde el ladrón roba, donde el polín corrompe, donde la gente compra criptomonedas, hoy vale 10 y mañana vale 1, donde la gente invierte en alguna cosa y se acaba. El Señor está diciendo que hagamos tesoro en los cielos. Y la palabra dice en otro pasaje que aun cuando demos un vaso de agua a alguno necesitado, no quedaremos sin la recompensa de Dios. Yo le pregunto, ¿qué costo tiene ese vaso de agua? O sea, no el de afuera, el de adentro. ¿Qué costo tiene el agua acá? Prácticamente centavos. Claro que va al desierto, ahí vale caro. Pero la Biblia dice, a un vaso de agua que nosotros demos a una persona necesitada, Él no se olvidará de la recompensa. Entonces, hermano, aquí el desafío para nosotros es que nosotros pongamos nuestro corazón en servir al Señor con gratitud al Señor. Póngase de pie en ese momento. Mientras cantamos una canción al Señor, que tú puedas pensar, Señor, ¿en qué puedo servirte más? Promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, y así eres tú. Solo, y así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Oh Padre amado, Señor, nuestro deseo para cada vida de nosotros y para toda la iglesia remanente, Señor, es ver un derramar del Espíritu Santo, como dice tu palabra en Joel 2, 28 y 29, ese derramar del Espíritu Santo sobre toda carne. Nuestro deseo es ver nuestros hijos profetizando, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes tendrán visiones y soñarán sueños los ancianos. Y el otro versículo dice, y sobre los siervos, sobre la sierva, que tú derramarías de tu Espíritu Santo en aquellos días, Señor. Queremos agradecer, oh Padre, por todos los hermanos de la iglesia. Y queremos pedir, oh Padre, que cada uno de nosotros podamos entender que nosotros servimos a ti, Señor, con alegría de corazón. Y, oh Padre amado, tu promesa dice que serán
derramado tu Espíritu Santo sobre los siervos y sobre las siervas, Señor. Oh Padre amado, Señor, cuídanos, Señor, en ese tiempo de que la iglesia va creciendo. Cuídanos, Señor, de crear estructuras, Señor, que provocan barreras al mover del Espíritu Santo. Cuídanos, Señor. Es importante las estructuras, es importante los ministerios, es importante los equipos, es importante, pero que tu mover, que tu presencia sea lo más importante en toda la iglesia, oh Padre, porque nosotros queremos ser una iglesia que sale, una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia que sale y testifica tu palabra, una iglesia que sale y ora por los enfermos y puedan ser sanados, una iglesia que predica tu palabra en tiempo y fuera de tiempo, en hora y fuera de hora, una iglesia, Señor, que es una iglesia activa, que es una iglesia allá afuera, que es una iglesia que luce en el mundo, en nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor. Amén, Señor. Pueden sentarse.